La señalización del ciclo celular. Este se puede decir que es un proceso mediante el cual las células puedan regular su crecimiento y división celular y pueden también duplicar su material genético. Esto implica pues una serie de señales y eventos moleculares que van coordinados a los puntos de decisión en el ciclo celular, como no sé, como la entrada de la replicación del ADN que está en la fase S y la división celular que está en la fase M, es decir, la mitosis. Estas señales son reguladas por proteínas específicas, como lo puede ser la sinasa y las fosfatas. Esas pueden controlar la actividad del ciclo celular y pueden asegurar que ocurra de manera ordenada y precisa, ya que pueden evitar que ocurran errores que puedan conducir a enfermedades como lo puede ser el cáncer. Acá normalmente tenemos una imagen muy general con los detalles de las proteínas y cómo ocurre todo el proceso a nivel celular. Y podemos ver cómo en la membrana plasmática tenemos varios receptores que procedemos a explicar cada uno, y en el núcleo tenemos el ciclo celular con sus puntos específicos de las tres fases, que es la fase 1, la fase S, la G2 y la mitosis, con el núcleo y su ADN que se procederán a explicar. Todos esos pasos o cascadas de proteínas o ADN ocurren mediante muchas proteínas y pues para esas proteínas se deben activar, y después podemos decir que activar una proteína puede como inducir un cambio estructural o una actividad funcional que puede llevar a realizar funciones específicas en el organismo, que puede implicar una muy buena variedad de modificaciones bioquímicas como la fosforilación, la unión de ligandos, el cambio conformacional y otras interacciones moleculares que pueden haber en la célula. La activación de una célula puede desencadenarse por una variedad de estímulos, como señales extracelulares por fuera de las células, o cambios en el entorno celular o interacciones con proteínas. Una vez que se pueda activar la proteína, esta activa señales o cascadas de señalización que los que vemos aquí en el citoplasma, y pueden interactuar con otras moléculas dentro de la célula o modificar otras proteínas, como lo pueden ver aquí, componentes celulares que llevan a una función específica cada una. Inicialmente podemos empezar por el lado de las FAS, que las FAS son como un factor de muerte celular, que es un componente clave de la señalización del sistema, y pues estaba programada, o pues más bien conocida como la apoptosis. Estas son unas proteínas que pueden desempeñar un papel crucial en la regulación de la homeostasis celular y que eliminan células dañadas o no deseadas en el organismo. Vamos explicando cómo pueden funcionar las FAS L o FAS ligando. En pocas palabras decimos que la FAS L o la FAS ligando es una proteína transmembranal que se encuentra en la superficie de las células. Cuando las células que pueden expresar las FAS L o las FAS ligando se encuentran con el objetivo, expresan el receptor FAS. Tenemos el FAS, que es el receptor, y el FAS L, que es el ligando. Y debido a esta unión pueden activar vías extrínsecas de la apoptosis que pueden llevar a la muerte celular, que es programada, que es el objetivo de este canal. Pues esto es una vía que es fundamental para la eliminación de las células, ya que no son necesarias o células inmunitarias o activadas o dañadas que contribuyen así a la regulación del sistema inmunológico y pueden la prevención de enfermedades, autoinmunidades y cáncer. Normalmente esto siempre ataca a células que ya están malas o que no sirven en el proceso.
Y esos procesos llevan activación de muchas proteínas, como lo puede ser principalmente las caspasas, que las caspasas 8, las caspasas 9, y acá vemos cómo se ven gráficamente. Las FAS llevan una serie de cascadas de activaciones de proteínas que todas me dirigen a la apoptosis. Cuando el FAS ligando se une al receptor FAS en la superficie celular, como lo podemos ver aquí, se forma el complejo FAS ligando FAS, que recluta la proteína FAP o FAP Associated D-Dominant. Luego recluta a la proteína activa procaspasa 8, o también conocida como caspasa 8, que se puede convertir directamente en caspasa 3, caspasa 6 y caspasa 7, o indirectamente a través de la proteína proapoptótica BIP. Es decir, si la procaspasa o la caspasa 8 no pasa a esta célula VIP, sino que puede también pasar directamente a la apoptosis, a la muerte celular. Tiene esos dos caminos: la apoptosis, que directamente pues va a relacionar la apoptosis activando las caspasas 3, 6 y 7, o tiene ese otro camino que activa la proteína proapoptótica VIP, que es activada por, obviamente, la caspasa 8. La activación del BIP, la proteína BIP, desencadena una liberación de citocromos tipo C, desde el mitocondrias, que podemos ver mitocondrias, al citosol en el núcleo. La detección de daños que podemos ver del núcleo del ADN pueden activar la proteína P53, que normalmente es conocida como la proteína policía celular, que es la encargada de todos los daños celulares para que generen una apoptosis. Una vez activada la proteína P53, induce una expresión de genes proapoptóticos, como la BAS y el BAS y BAC, que son las proteínas similares que nos muestra, pueden oligomerizar en la membrana mitocondrial exterior, formando poros que permiten liberar el citocromo C del mitocondrias. Esta liberación de citocromo C, además de la detención de daños, también en este caso puede activar la proteína BIM, que también contribuye a la liberación del citocromo C. Es decir, este camino que vemos aquí por la faz L y faz ligando, cuando activa la proteína, siempre nos va a llevar a la apoptosis. Es un sistema de muerte celular para que evite enfermedades como el cáncer. Listo. En la detención de daños vemos el BIM, que libera también al citocromo C. También por otro lado tenemos la proteína AKT, que es una acerina treonina quinasa, que promueve la supervivencia celular al fosforilar y al desactivar la proteína proapoptótica BAP, como la podemos observar aquí. La inactivación del BAP libera BAC y BAS, que para la oligomeración de la membrana mitocondrial, también libera citocromo C. En el citosol del citocromo C se unen pues a un receptor que también se conoce, como le vemos acá arribita, el APAF1, que pueden formar el apoptosoma, que activa a la procaspasa 9 o la caspasa 9, y esta caspasa 9 inicia una cascada de activación, incluyendo otra vez nuevamente a las caspasa 3, la caspasa 6 y las caspasa 7,
que finalmente llevan a la apoptosis celular. Pues podemos tener en cuenta que las caspasas son unas enzimas que pueden regular y ejecutar la apoptosis, o pues en otras palabras nuevamente, la muerte celular. Estas son unas proteínas proteasas que pueden catalizar la escisión de las proteínas específicas, lo que lleva a cambios morfológicos y bioquímicos característicos de la apoptosis. Para las proteínas TGF-beta, son una familia de citocinas multifuncionales que pueden desempeñar un papel crucial, digamos, en la regulación y la variedad de procesos celulares, incluida después de que la proliferación celular, la diferenciación, y también se puede incluir la apoptosis, la muerte celular, la migración celular y las respuestas inmunitorias. Existen 3 isoformas parciales de TGF-beta en mamíferos, como la TGF-beta1, la beta-2 y la beta-3. Los receptores TGF-beta son proteínas de membrana que se encuentran en las superficies de las células y se unen a proteínas TGF-beta que pueden desencadenar respuestas muy específicas celulares, intracelularmente. Digamos que hay 2 tipos de receptores TGF-beta: receptor tipo 1 y tipo 2. Los receptores tipo 1, estos son receptores de quinasa de serina treonina y tienen actividad enzimática intracelular. Después de la unión del TGF-beta al receptor tipo 2, el complejo de receptor tipo 1 es fosforilado y activado. Podemos decir que la activación del receptor tipo 1 desencadena una cascada de señalizaciones intracelularmente, que incluyen fosforilación y activación de proteínas SMAD, que son, digamos que, proteínas reguladoras de la maduración. En los receptores tipo 2, estos receptores, digamos que son receptores esenciales para la unión de la proteína TGF-beta a las células y puedes formar complejos de señalización con el receptor tipo 1. Los receptores de tipo 2 tienen una actividad enzimática intracelular que es necesaria para la activación del receptor tipo 1. Los receptores de TGF-beta tipo 1 y los TGF-beta tipo 2 se necesitan, digamos que mutuamente, para una transducción adecuada de la señal de la proteína TGF-beta, que la interacción entre ambos receptores es esencial para la formación de complejos funcionales y que pueden transmitir señales intracelularmente. Los receptores TGF-beta tipo 2 son los primeros en interactuar con las proteínas o moléculas de TGF-beta y estas inducen a un cambio conformacional en los receptores de TGF-beta 2, lo que permite que se una y se fosforile al receptor de tipo 1. La fosforilación del receptor tipo 1 por el tipo 2 es un paso crucial en la activación de la señalización de la proteína. Por otro lado, tenemos los receptores de tipo 1 que no pueden interactuar directamente con la molécula o la proteína de TGF-beta, que es como dependiendo del tipo de complejo receptor ligando. Los receptores del TGF2 de tipo 2 pueden tener diferentes reactivación de la proteína. En algunos casos el receptor de la proteína en el tipo 2 puede activar directamente receptores del TGF-beta 1, mientras que otros pueden interactuar como un correceptor que aumenta la afinidad del ligando TGF-beta del tipo 1.
En los TGβ, las proteínas TGF-beta, los receptores, cuando se unen en la superficie celular, se activan quinasas de desinatreonina, son asociadas al receptor tipo 2, lo que conduce a la fosforilación y la activación del receptor tipo 1. Esa activación del receptor tipo 1 puede desencadenar la fosforilación de las proteínas de SMA2 y SMA3, que digamos que pueden asociarla con el SMA4 para formar complejos SMA23, SMA4 activados. Estos complejos pueden traslocarse directamente al núcleo, aquí, donde pueden regular expresión genética con los complejos más activados que se asocian a factores de transcripción, pueden regular expresiones específicos, incluidos los genes supresores del ciclo celular, como lo pueden ser las proteínas de P15 y P21. Estos P15 y P21 pueden inhibir dependientemente a las quinasas, a las CDKs, incluidas las CDK 2, 4 y 6, lo que puede regular la actividad de factores de transcripción de E2F, la inhibición de GD y la inhibición de SDKs puede resultar en la hiperfosforilación y la retención de factores de transcripción de E2F, que por un complejo de ciclinas de SDKs previene su activación y afecta la progresión del ciclo celular y la proliferación celular, como lo podemos ver aquí especificado. También tenemos las citocinas, que podemos decir que las citocinas son un grupo diverso de proteínas que pueden actuar como mensajeros químicos en el sistema inmunológico y también otros sistemas biológicos. Estas proteínas son producidas principalmente por células del sistema inmunitario, como los linfocitos, los macrófagos y células dendríticas, así como por otros tipos de células en respuesta a diversos estímulos. Las citocinas pueden desempeñar un papel fundamental en la regulación y coordinación de respuestas inmunitarias e inflamatorias, así como la comunicación celular en general. Las citocinas pueden unirse a receptores específicos en la superficie celular para desencadenar cascadas de proteínas dentro de la célula, como lo podemos ver en este diagrama. Estos receptores son típicamente proteínas transmembranales de tipo beta y alfa, que pueden estar presentes en la membrana celular o en comportamientos intracelulares específicos. La unión de la citocina a su receptor desencadena una serie de eventos bioquímicos que pueden conducir a la activación de señalización intracelular. Existen diferentes clases de receptores de citocina que pueden clasificarse también en dos categorías principales, en receptores de tipo 1 y receptores de tipo 2. Los receptores de tipo 1, también conocidos como receptores de citocinas de una cadena única, tienen un solo dominio transmembranal y estas están asociadas con la familia de quinasas JAKs, o por sus siglas JAKs, JAKs. Por otro lado están los receptores de tipo S, que también son conocidos como receptores de citocinas de cadena múltiple. Estos tienen múltiples subunidades y están asociados con las quinasas de las familias de sedinatreonina, como por ejemplo las quinasas de activadoras de proteínas tipo 1, conocida como la I por sus siglas IRAK. En las citocinas ya sabemos que las citocinas son las proteínas de aquí que se unen a su receptor específico. Cuando se unen al receptor específico, activan quinasas, JAKs, asociadas a receptores. Estas JAKs, una vez activadas, fosforilan los residuos de tirosina en los receptores, creando sitios de unión a las proteínas STAT. Las proteínas STAT se unen a estos sitios fosforilados
y son fosforilados por las JAKs, las proteínas anteriores. Lo que activa las proteínas STAT directamente. Las proteínas STAT son homodímeros y heterodímeros y se traslocan directamente al núcleo. Las proteínas pueden activar y se unen al R y regulan la expresión genética. Esto puede llevar a la activación o represión de genes específicos, lo que modula una variedad de procesos celulares como la proliferación y la diferenciación y la respuesta inmunitaria del sistema. También tenemos otro tipo de receptores en la célula o en la membrana citoplasmática, que son las integrinas, que pues, son moléculas de adhesión, también muy conocidas. Estos son, digamos, heterodímeros transmembranales y son esenciales, digamos, para la comunicación entre la célula y su entorno transmembranal. Cada subunidad alfa y beta tiene una estructura, digamos que similar, en una parte extracelular que se proyecta por fuera de la membrana celular. Y pues esta tiene también una región transmembranal y una cola citoplasmática que se proyecta al interior de la célula. Las integrinas actúan como enlaces físicos entre la matriz extracelular, o también células SM, el citoesqueleto celular, lo que permite transmitir señales bidireccionales entre el interior de la célula, que es un proceso crucial para una serie de procesos celulares. Incluye la adhesión celular. La adhesión ocurre en este sitio de las integrinas, la migración, la hibridación, la supervivencia y la proliferación. Digamos que cuando una célula se une a la matriz extracelular, las integrinas se activan y cambian de conformación. Esto permite que las integrinas se unan a proteínas específicas en la matriz celular, es decir, fuera de la célula, como lo puede ser el colágeno, la fibra néctina o la manina. Además, las integrinas pueden interactuar con proteínas intracelulares, es decir, por esta parte de acá, con proteínas dentro de la célula, como pueden ser las talinas, las vinculinas, que están conectadas al citoesqueleto celular. Las integrinas, como lo hemos visto en la diapositiva pasada, acá lo vemos en el esquema, son receptores de membrana que median la adhesión celular en el entorno extracelular. Por este lado de aquí. Y pueden activar vías de señalización intracelular, como lo podemos ver en este caso. Es un ciclo bastante largo, en respuesta de las señales de la adhesión de la integrina. Las integrinas pueden desencadenar una activación de múltiples proteínas, incluyendo las FAS y las CDS. FAS y CDS. FAS es un receptor de muerte celular que activa la proteína Cas o el sustrato asociado al CRK, lo cual a su vez la Cas puede interactuar con el CRK, el regulador de kinasas, o también el CT10, que forma un complejo proteico que puede aún así activar a otra proteína, la C3G, que es un factor de intercambio de nucleitos de la guanina, RAP. Por otro lado, también tenemos la CDC42, que pueden activar las proteínas RAC, y RAC a su vez puede directamente activar a la proteína RHO o la PKA o PAC, que están involucradas, digamos que en la región citoesquelética de la migración celular. La RAC, una vez, digamos, activada la PAR, que regula la polaridad celular y la división asimétrica, la interacción del PAR con el MEC1, una quinasa de MAP, es potencialmente influyente en las cascadas de señalización
iniciada por el MEC, también conocida como el C3G. Pues digamos que el MEC a su vez puede fosforilar y activar al SEC o también a la MEC5, que activa a sinasas que aquí vemos dentro del núcleo, como la JNK o P38 MAC. Las sinasas JNK, cuando se localizan en el núcleo, pueden fosforilar factores de transcripción, como la CJ-YUN, lo que puede inducir a una CJ-YUN, lo que puede inducir a una expresión genética que puede regular los procesos celulares como la supervivencia, la diferenciación y la proliferación. Es un conjunto, digamos, que de interacciones que forman un evento, una red bastante compleja de intracelular que regula diversos aspectos de comportamientos de las células en respuesta a estímulos extracelulares. Ya por último, también tenemos a las proteínas G. Como vemos, las proteínas G normalmente aquí tienen su receptor, que esta es la parte extracelular, y las proteínas G tienen un subconjunto de alfa, beta y gamma, digamos que la alfa está unida normalmente sin ser activada por su receptor por la proteína que es llamada por sus siglas GDP. Cuando el receptor se une, desplaza a la otra parte alfa y gamma, dejando a la proteína alfa con la GDP, pero ya cuando una vez está interactuado o ha tenido el receptor, ya no sería con la GDP sino con la GTP. Y hay tres tipos diferentes de proteínas alfa que pueden interactuar con el adenylato ciclasa. Está la alfa, beta alfa estimulante, alfa inhibidor y alfa Q. Digamos en pocos pasos que el alfa estimulante cuando es activado por el receptor, activa el alfa estimulante desprendiendo al beta y al gamma. Este a su vez estimula al adenylato ciclasa y que convierte el ATP en AMP cíclico. Una vez estimulando el AMP cíclico, este AMP cíclico puede estimular a otra proteína llamada sinasa o PKA, que puede ser fosforilada por proteínas. Una vez fosforilada, pues, la proteína PKA puede fosforizar a canales de potasio, es decir, los canales iónicos de la membrana citoplasmática. Cuando fosforilan los canales iónicos, los canales iónicos que son de potasio, normalmente tienden a cerrarse, generando una baja permeabilidad y dejando la célula que se ponga más positiva, o en otras palabras, más que se active la célula. En resumen, la G-alfa estimulante lo que hace es cerrar el canal de potasio, bajando la permeabilidad, activando la célula. También tenemos el G-alfa inhibidor, que funciona de la misma manera. Llega el estimulante, actúa el alfa con el GTP, pero acá hay una diferencia. Ya todo funciona, digamos que de estilo al revés. En vez de activar o estimular el adenylato ciclasa, lo inhibe. Como inhibe el adenylato ciclasa, no va a necesitar ATP o no va a necesitar esa energía, incluyendo que, como no va a necesitar ATP, no va a generar tampoco AMP cíclico, lo que pues va a inhibir la proteína PKA, y sin la PKA no va a poder fosforilar el canal de potasio, lo que va a hacer que el canal de potasio se abra y suba la permeabilidad de la célula de potasio, que hace que la célula se desactive. También tenemos, ya por decirlo en pocas palabras, el
G-alfa Q, que funciona de la misma forma y en resumidas cuentas lo que hace es aumentar los niveles de calcio. Y pues que son efectos como que pueden ser para el músculo liso, para contraerse. En el diagrama, la activación de la proteína G, por sus siglas también se puede decir el GPCR, también desencadenan la activación de otras proteínas, aquí como lo ves. Activa la proteína G y esta proteína G puede activar una proteína llamada GRF, o también conocido como factor de intercambio de nucleidos de guanina. Una vez también puede activar a la proteína RAS a través de una serie de eventos intracelulares. Cuando digamos que el ligando según un receptor acoplado a la proteína G produce un cambio conformacional en el receptor que activa la proteína G asociada, como lo he explicado anteriormente. La proteína G se activa separando sus unidades alfa y beta, lo que permite activar la subunidad alfa que active la proteína GDF. La proteína GDF a su vez puede actuar como un intercambiador de nucleidos de guanina, promoviendo la conversión de la forma inactiva del RAS unido al GDP. Listo. Entonces, enfrente de este esquema podemos ver todas las rutas o pues gran parte de las rutas que se siguen en la señalización celular. Como podemos observar, hay diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de moléculas, las cuales pueden actuar como factores secundarios o las cuales pueden actuar básicamente como mensajeros secundarios para continuar toda la cascada de señalizaciones, las cuales llegan pues evidentemente por señales, es decir, moléculas externas a la célula que pueden conectar con receptores de membrana, y estos mismos pueden desencadenar una respuesta que tiene como finalidad generalmente la transcripción o la expresión genética, es decir, la producción, la síntesis de una nueva molécula, es decir, de una nueva proteína, o en su defecto la modificación con respecto a la estructura o la función celular, como por ejemplo la diferenciación. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, de los factores de crecimiento, es decir, moléculas aquellas que pueden llegar y activar este tipo de receptores. En este caso, el receptor es la tirosina quinasa o también denominado la tirosinquinasa. Entre los receptores podríamos destacar los factores de crecimiento derivados de plaquetas, es decir, los PDGF, que pues ayudan a cicatrizar las heridas y a reparar las paredes dañadas de los vasos sanguíneos. Y pues tiene sentido, porque cuando hablamos de factores de crecimiento, hablamos de la proliferación celular, es decir, el crecimiento de la célula, ya sea, digamos, para que un organismo sea más grande, aumente su tamaño, o en su defecto para reparar tejidos, como en este caso, ¿cierto? Otro tipo podría ser el factor de crecimiento hepatocitario, que se deriva como HGF, o el otro sería factor de crecimiento endotelial vascular, el BGFG. Evidentemente, pues hay muchos más factores, inclusive la insulina es considerada como uno de ellos, pero pues como un ejemplo podríamos destacar a estos que ayudan a unirse a los tipos de receptores de membrana, como en este caso la tirosinquinasa, para poder desprender toda una reacción química o digamos que toda una señalización, una cascada de señalizaciones donde el último fin como tal va a ser la proliferación celular, la supervivencia de la célula o el crecimiento de la misma. Ahora, podemos destacar este tipo de receptor que pues tiene básicamente un dominio extramembrana y un dominio intermembrana. Este tipo de receptores como tal se encuentran como monómeros, es decir, una parte va a ser un monómero y la otra también, es decir, están normalmente separados cuando no están activados. Sin embargo, cuando llega una señal que se une al mismo, se dimerizan, es decir, se unen para formar un solo, digamos que, receptor, el cual va a estar activado y va a iniciar con la cascada de señalización. Como podemos ver, esa parte de aquí serían residuos de tirosina, que la tirosina básicamente va a ser un aminoácido no esencial. Como podemos observar aquí, tenemos el medio extracelular en el cual llega el factor de crecimiento o en su defecto la señal, ¿cierto? Cuando se une ocurre el proceso de dimerización y en este caso la molécula o digamos que el receptor va a estar activado, es decir, van a llegar grupos fosfatos, es decir, va a haber una autofosforilación mediante ATP, es decir, los grupos fosfatos del ATP van a fosforilar las tirosinas, que básicamente las tirosinas es un aminoácido no esencial, ¿cierto?
Podemos observar que una vez el receptor sea fosforilado, se puede activar la GRB2, que básicamente es una proteína la cual se une a este receptor. Entonces GRB2 puede actuar para activar la proteína SOS, que básicamente la proteína SOS es una proteína tipo GEF, es decir, una proteína de intercambio de nucleótidos de guanina. En este caso, básicamente el procedimiento viene, se activa nuestro receptor, este receptor activa a GRB2, GRB2 activa SOS y SOS activa RAS, de la forma como intercambiando nucleótidos de guanina. Por ejemplo, se cambia el GDP por GTP, es decir, RAS está comúnmente unida a GDP, pero en su forma con GTP se activa, es decir, a partir de ese momento RAS puede iniciar a interaccionar con otro tipo de mensajeros secundarios para entonces dar la señal que proviene del factor de crecimiento. En este caso, este va a ser el GDP y pasa a ser GTP, es decir, se cambia GDP, que va a ser guanina, una pentosa y dos fosfatos, a GTP, que es la misma estructura, solo que fosforilada. Y vale, en el diagrama podemos observarlo como que entra el factor de crecimiento a la tirosinquinasa y entonces se activa la GRB2. Al mismo tiempo la GRB2 lo que hace es activar a SOS y SOS mediante el intercambio de nucleótidos de guanina activa a RAS. A partir de ese punto, de hecho RAS es una de las proteínas más, digamos, controvertidas y estudiadas en el mundo porque esa proteína, por lo menos en el mundo de la biología y la bioquímica, produce muchos factores de crecimiento de la célula y a la vez tiene muchas relaciones con el cáncer, al igual que pues varias proteínas y factores que vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que tenemos a RAS activado, podemos decir que tenemos dos vías en las cuales activa la proteína, en las cuales actúa la proteína. La primera es mediante la fosfatidil inositol 3 quinasa, que es esta de por aquí, la cual activa a AKT, la cual a su vez activa a mTOR, para finalmente activar el gen de transcripción, el factor de transcripción MYC, el cual pues evidentemente lleva como objetivo final la expresión genética. Por otra parte, podemos decir que la proteína RAS activa a RAF, y a partir de RAF se puede dar una gran señalización mediante una cascada de fosforilación, es decir, cuando RAF se activa todo el sistema de la SMAP quinasa, que son proteínas quinasa activadas por mitógenos, es decir, factores externos que promueven la mitosis. Y bueno, antes de comenzar podemos destacar la bicapa lipídica. Básicamente eso es lo que podemos encontrar en la membrana plasmática o la membrana celular de las células animales generalmente, ¿cierto? Y este tipo de membranas pues podemos destacar, por ejemplo, como el medio extracelular y por ejemplo, el medio intracelular. Entre ambos tenemos una bicapa lipídica, ¿cierto? Pero entonces cada uno de estos fosfolípidos, cada una de estas unidades que la compone, tiene una estructura diferente y una clasificación diferente. Es decir, cada una cumple de hecho funciones distintas. Y por ejemplo, una de ellas va a ser el PIP2, que es fosfatidil inositol difosfato, es decir, esa estructura con dos fosfatos unidas a este anillo. En este caso lo que hace la fosfatasa 3 quinasa es que fosforila, es decir, le da un grupo fosfato a PIP2 para generar PIP3, es decir, una fosfoinositol trifosfato. A partir de este punto ya la molécula ha sido activada, o básicamente este fosfolípido en la membrana ha sido activado. ¿Y con qué fin se hace esto? El fin con que se hace esto es como por ejemplo podemos verlo aquí. La tirosinquinasa entonces es activada por el factor de crecimiento y activa la proteína Pi3 quinasa, la cual entonces lo que hace es fosforilar a Pi2 y así entonces genera Pi3, que Pi3 lo que hace es activar estas dos moléculas, o básicamente estas dos proteínas. Estas proteínas, la PDK1 y la AKT, se encuentran en el citoplasma. Sin embargo, estas tienen que estar juntas para estar activadas, es decir, PDK1 activa a AKT y la forma en la que pueden estar juntas es porque estas tienen, digamos que, una afinidad con Pi3, es decir, con este fosfolípido el cual ha sido fosforilado. De esta forma entonces pasa de estar en el citosol y llega a la membrana al igual que AKT. Entonces, como ya están juntas, PDK1 puede activar a AKT. A su vez, pues AKT también puede activar a mTOR, lo cual puede producir otra cascada de señalización. Entonces, AKT básicamente es una quinasa, es decir, una proteína que puede fosforilar a otras proteínas. Esta quinasa entonces va a fosforilar a BAT, que BAT es el inhibidor de la apoptosis, es decir, básicamente esta proteína inhibe la apoptosis o la muerte celular. Siempre y cuando esta proteína no esté activada, pues básicamente podríamos decir que la célula puede entrar en un proceso de muerte celular.
Sin embargo, cuando AKT fosforila a BAT, que es el inhibidor, entonces el inhibidor de la apoptosis sale y puede ser activado para evitar, como se ve aquí con la flecha, evitar la apoptosis o la muerte celular. Ahora, como ya hemos visto, entonces GBR2 activa a SOS y SOS activa a RAS. Entonces RAS activa la IP3 quinasa, que la IP3 quinasa lo que hace es activar la AKT. PTEN es básicamente un inhibidor de la AKT, como se puede observar aquí en rojo. Y pues básicamente lo que hace es que cuando la AKT puede ser activada para evitar la apoptosis celular, PTEN se desactiva para permitir la expresión en la célula de esa proteína. A su vez, AKT básicamente activa el P70, ¿cierto? Que este pues tiene que ir al núcleo para llevar a cabo la expresión genética que tiene que ver con la proliferación celular, con la división, con el crecimiento y sobrevivencia de la misma célula. Como se puede observar aquí, pues AKT es una proteína quinasa B, regula y activa pues diversas proteínas diana como la mTOR, como ya lo había dicho, y pues otros factores de transcripción. Y esta pues lo que hace es que es responsable de la transcripción y crecimiento celular. También por otra parte tenemos la proteína P70S6K, que es una quinasa que conduce al aumento de la síntesis de proteínas y de la proliferación celular. Aquí podemos ver cómo es la AKT. Y bueno, tenemos entonces el PTEN, PTPS y la SRC, que estos dos primeros son básicamente inhibidores de esta señalización, es decir, controlan bastante lo que tiene que ver con la proliferación, el crecimiento celular, y de hecho son muy importantes, pues porque como podemos observar aquí, por ejemplo, PTPS es un inhibidor del inicio de la cascada de señalización, es decir, este inhibidor lo que hace es controlar el crecimiento y la reproducción celular, lo cual digamos que puede ser bastante estudiado para los cánceres. Entonces, tenemos que PTEN va a ser un gen que da origen a una proteína que participa en el control de muchas funciones de la célula, ¿cierto? Como pues la división, la muerte celular, y pues que también controla la rapidez con la que crecen las células. PTPS pues juega un papel clave en la regulación de diversas vías de señalización. Como ya hemos visto, esta es un inhibidor inclusive del inicio de la señalización, es decir, es un inhibidor de la tirosinquinasa. Por otra parte, evita pues la señalización descontrolada, es decir, es un regulador. La SRS hace una proteína de señalización intracelular y básicamente digamos que las señalizaciones no son de un solo tipo o no van en un solo sentido, es decir, pueden haber bastantes rutas para llegar al mismo objetivo o el mismo camino, ¿cierto? Para llegar al mismo lugar. En este caso, por ejemplo, SRS puede activar directamente a SOS o pues pasar por las proteínas para activar también a SOS para dar lugar a otras cascadas de señalización. Entonces, podemos ver aquí el diagrama, por ejemplo, el receptor GPCR, que es un receptor que está acoplado a proteína G, en este caso es la proteína G, la cual pues tiene varias subdivisiones como la subdivisión alfa y la beta gamma. Básicamente esta se encuentra inactivada cuando está unida a GDP, pero cuando se une a GTP, ya sabemos que es un nucleótido de guanina, entonces esta queda activada. Ahora, la parte que es beta gamma activa la SRC, la cual al mismo tiempo activa GRB2 y activa a SOS, finalmente dando la activación de RAS y llegando a toda esta otra señalización. Esta parte ya la hemos visto, ¿cierto? Que activa P13 y la PCK, que básicamente es una proteína quinasa de tipo C, la cual tiene la función de fosforilar a otras proteínas, ¿cierto? Por otra parte, como dijimos, la RAS tiene dos formas de señalización. La otra es mediante las MAP quinasas, que son, como ya hemos dicho, las proteínas quinasas activadoras por mitógenos. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, en este caso estos son inhibidores que ayudan a controlar el crecimiento de las células, así como su reproducción. La proteína PKC, es decir, la proteína quinasa de tipo C, lo que hace es desactivar este inhibidor, permitir que NF-κB entre al núcleo y permitir la parte de la transcripción del ADN, pues para sus funciones específicas, como por ejemplo pues el crecimiento y la supervivencia de la célula. Por la parte de RAS tenemos que tener en cuenta que es la vía de señalización de las MAP quinasas. La RAS activa a RAF, al mismo tiempo RAF activa MEC, MEC a ER y ER finalmente al factor de transcripción MYC. Básicamente esto es toda una cascada de señalización que depende de fosfatos o fosforilaciones consecutivas. Por ejemplo, digamos que el ligando entra o se une al receptor y el receptor es activado, ¿cierto? A partir de esta primera activación decimos que una proteína puede entonces activar a varias proteínas. Digamos que esta activa 3, después cada una
puede activar a otras 3 y esto es lo que se le conoce como la amplificación de la señal. Por ejemplo, RAF es conocida como una MAP quinasa que activa a MEC, que es una MAP quinasa, y finalmente a ER, que es una MAP quinasa. Sin embargo, no es una relación 1 a 1. Es como, por ejemplo, RAF puede activar a 5 MEC, a la vez MEC puede activar a 8 ER, por ejemplo. De esta forma, pues digamos que a partir de una sola molécula señalizadora que se une a el receptor, la señal se puede amplificar por este tipo de cascadas, ¿cierto? Que tiene como objetivo activar el factor de transcripción MYC, que este básicamente llega al núcleo, entra al núcleo, se une a la hebra de ADN y entonces inicia el proceso de transcripción del ADN para llevar a cabo la síntesis de proteínas específicas. Como podemos verlo aquí, RAS activa RAF, después a MEC y finalmente a MAP quinasa o ER, el cual pues evidentemente también va a estar inhibido por MKP, el cual por otros mecanismos deja de inhibir la MAP quinasa y llega a la activación de MYC, el cual da como objetivo final la expresión genética para ciertos genes determinados con respecto a la proliferación, crecimiento y supervivencia de la célula. Listo, ahora entrando a la parte del ciclo celular, conocemos pues que básicamente esto se va a dividir en varias etapas, ¿cierto? La parte de la G1, la G2, la S, o sea, la G1, S y G2, que es la interfase y la M. Sin embargo, pues cada una de estas fases realmente comprende varias cascadas de señalizaciones en las cuales van a actuar varios genes, varias proteínas, varios inhibidores, los cuales van a ser determinantes para todo el ciclo celular, ¿cierto? Vale, entonces por ejemplo en la fase G1 tenemos un punto de control o un checkpoint que va a ser G1S, es decir, un punto de control en el cual hasta que no se cumpla todo el requerimiento proteico y toda la cascada de señalización no se va a avanzar hacia la fase S. Al mismo tiempo, en la fase S tenemos otro punto de control, S, en el cual hasta que no se cumplan sus requerimientos no se avanza hacia la fase G2. De igual manera, la fase G2 tiene un punto G2M y la fase M, es decir, también tiene otro punto M. Es decir, otro punto de control en el cual no avanza hasta que todos los requerimientos de la célula no se cumplan. De lo contrario, podría pues existir en cada una de esas fases apoptosis o muerte celular. Entonces, de esta forma digamos que las proteínas o las enzimas, ¿cierto?, que más participan en el ciclo celular y las más pertinentes son las CDKs, es decir, quinasas dependientes de ciclinas. Como su nombre lo indica, son quinasas, es decir, son proteínas que fosforilan y son dependientes de ciclinas, es decir, están activadas cuando una ciclina está unida a las mismas. Ahora, podemos ver, por ejemplo, las CDKs, hay bastantes tipos de CDK, CDK 1, 2, 3 hasta la 20, pero las que más influyen en el ciclo celular son las CDK 1, 2, 4, 6 y 7. De hecho, cada una de estas CDKs están presentes en el ciclo celular. Sin embargo, pues dependiendo de qué etapa del ciclo se esté presentando, alguna CDK va a estar activa o inactiva, ¿cierto? Entonces, bueno, también vamos a tener las ciclinas, las cuales podemos clasificarlas en ciclina A, B, D, E y H, que estas son básicamente las más relevantes y las más influyentes en el paso del ciclo celular. Como decimos, este va a ser básicamente una CDK que se une a una ciclina para ser activada. La estructura básica va a ser la CDK con la ciclina y con un punto exacto de la misma fosforilado. En el caso contrario, pues vamos a tener cada uno de esos estados en los cuales pues nuestra CDK va a estar inactiva y pues no va a proceder con los siguientes pasos en el ciclo celular. Por ejemplo, tenemos que cuando está fosforilada en el sitio incorrecto pues no va a proceder, o cuando tiene un inhibidor de CDK tampoco va a proceder, aunque tengamos el complejo CDK ciclina, si no se encuentra fosforilada en el sitio adecuado por la CAK, que es otra quinasa, básicamente esta va a estar inactiva. Podemos decir que las fosfatasas de tipo CDC25 son las que ayudan a la activación, ya que esta fosfatasa elimina este grupo fosfato para que la ciclina pueda unirse, pueda entrar a este punto de unión y de esta forma pueda darse la activación. Por el lado contrario tenemos una quinasa que es la Wi1, que básicamente esta lo que hace es fosforilar a la CDK exactamente en el punto de unión con la ciclina, lo que hace que se inactive.
Bueno, entonces para cada una de esas tenemos que tener en cuenta que el complejo entre la CDK y la ciclina va a ser distinto para cada punto de control y pues para cada punto de la fase del ciclo celular. Decimos entonces que por ejemplo en la G1 va a actuar la CDK6 al igual que la CDK4 unidas ambas a la ciclina D. Y después, posteriormente, se avance un poco más en el ciclo, en la misma etapa de G1 se va a activar la CDK2E. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que las CDKs se tienen que unir a las ciclinas, pero las ciclinas no van a estar todo el tiempo disponibles en las fases del ciclo celular. Es decir, las ciclinas van a estar disponibles únicamente en ciertas fases, es decir, que en algunos puntos se van a encontrar presentes o sintetizadas, así como en otros puntos van a encontrarse realmente degradadas. Por eso tenemos un tipo de degradación por ubiquitinas, que sería la enzima o la proteína APCC. Lo que hace básicamente es ubiquitiniza o ubiquitinizar la proteína. Es decir, tenemos la proteína fosforilada, la cual es marcada mediante ubiquitinas, una tras otras. Y mediante un complejo que es el proteosoma, esta misma proteína llega y se degrada, ya sea en sus aminoácidos correspondientes o polipéptidos, ¿cierto? Razón por la cual decimos que realmente cada una de estas ciclinas no va a estar presentes en cada una de las etapas del ciclo celular. Por ejemplo, la ciclina D al inicio no está presente y debe de ser sintetizada para poder activar el complejo CDK6-4 con la D. Es decir, esta ciclina D se sintetiza debido a señales externas a la célula, como por ejemplo podría ser los factores de crecimiento. Cuando esos se activan y se unen a los receptores, inician síntesis de este tipo de proteínas para poder formar el complejo e iniciar la primera fase del ciclo celular. Listo, ahora hablando del punto de control G1S, vamos a tener la participación de las CDK2, 4 y 6, así como de las ciclinas D y E. Para este caso vamos a tener que para evidentemente la activación de las mismas necesitamos la CDC25A fosfatasa, que pues como ya hayamos observado elimina un grupo fosfato el cual impide la unión entre la CDK y la ciclina. Cuando esta actúa se puede formar esta unión o este complejo. A la vez, la CAK es una quinasa que puede activar y fosforilar a la CDK en un punto en el cual es pertinente y necesario para poder hacer que este complejo realmente esté activado y funcione. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los inhibidores, es decir, tenemos inhibidores de tipo CYP y KIP, es decir, son los P21, P27, P57, son básicamente proteínas o genes los cuales son universales, inhibidores universales, lo que significa que pueden inhibir o desactivar cualquier función de cualquier CDK, por lo cual, si tenemos por ejemplo la activación de P21, P27 o P57 en cualquier etapa del ciclo celular, va a activar cualquier tipo de CDK o pues cualquier tipo de quinasa dependiente de ciclina. Por otra parte tenemos digamos los inhibidores que son más selectivos, que son los IN4, los P15, P16, P18 y P19, los cuales únicamente pues van a inhibir las funciones de las CDK4 y 6. Entonces, de esta forma vamos a tener que en principio van a actuar la CDK4, CDK6, cada una unida a la ciclina D, y la CDK2 unida a la ciclina E en la fase del punto de control G1S. El objetivo básicamente es de que estas puedan actuar sobre el retinoblastoma, que es básicamente una proteína gigante, la cual está asociada e inhibida por el gen E2F. Básicamente E2F se clasifica como E2F1, 2, 3, 4 hasta el 5 y cada uno de estos se conocen como factores de transcripción, es decir, son factores o genes de transcripción los cuales van a entrar directamente al núcleo o pues a la parte donde se encuentra el ADN, la hebra genética, y como se ven esas proteínas van a tener una interacción con el ADN para poder llevar a cabo la transcripción de algún gen en específico, mismo gen que va a posibilitar otras funciones en las siguientes etapas, por ejemplo la S. Estos genes, los genes o los factores de transcripción E2F deben de ser liberados del retinoblastoma, el cual está inhibido al mismo tiempo por la unión entre estos dos. Por lo cual, para nosotros poder avanzar a la fase S, que es la replicación del ADN, debemos hacer de que estos genes se unan al ADN para poder transcribirlo y generar otras proteínas necesarias para el ciclo C, para la fase S. Entonces, ¿qué se hace para ello? Bueno, básicamente debemos de fosforilar a la proteína retinoblastoma que tiene 15 puntos de unión donde se puede fosforilar.
Tengo que tener en cuenta entonces de que CDK4,6 es activada, ¿cierto? Y esta puede fosforilar a RB en un solo punto. Sin embargo, esto no es, digamos que, lo suficiente para poder desactivar. Esto no es lo suficiente para poder eliminar las uniones entre los factores de transcripción, razón por la cual CDK4,6 va a activar a CDK2, que va a estar unido a la ciclina 2, y esto va a producir una hiperfosforilación en la cual retinoblastoma va a activarse y va a lograr eliminar, o digamos que va a lograr separarse de la unión entre los E2F, y esos al mismo tiempo van a ir hacia el núcleo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que vamos a tener una APC, o sea, una ubiquitina, que va a inhibir o va a desactivar y degradar la ciclina, ¿cierto? Para eso vamos a utilizar el factor que va a ser EMI1, el cual va a desactivar a APC, el cual está siendo activado por CDH1. De esta forma, por ejemplo, la ciclina A va a ser activada y esta va a ser pertinente para el siguiente paso del ciclo, es decir, la fase S. Hay que tener en cuenta, claro sí, que el gen P53 induce la expresión del gen P21. Como ya hemos dicho, recordemos que P21 es un inhibidor universal, por lo cual esto impide el comienzo de la fase S. ¿Por qué? Porque si P21 es activo, el complejo entre la ciclina D y CDK no va a existir, o digamos que no se va a llevar a cabo, y por ende todo este tipo de señales no se va a dar para poder progresar a la fase S. Como podemos verlo aquí en el diagrama, iniciamos por las ciclinas D, ¿cierto? Con la CDK 2, 4, 5, 6, pero en este caso pues los más relevantes van a ser la 2 y la 6. Y tenemos pues los factores, los genes o las proteínas, los cuales van a ser inhibidores. En este caso, por ejemplo, P15, que sería uno de los tipos de inhibidores universales, ¿cierto? Sin embargo, pues una vez de que estos tipos de inhibidores sean desactivados, las ciclinas van a actuar para poder activar el retinoblastoma, como podemos ver aquí. Va a haber un complejo de retinoblastoma RB con E2F, que van a ser los factores de transcripción que van a llegar directamente al núcleo, y que esto mismo lo que va a provocar es que se dé la expresión genética. Para ello, entonces, se tiene que activar, ¿qué cosa? La ciclina E con el CDK2, es decir, este complejo, para que de esta forma se dé la hiperfosforilación de RB, el retinoblastoma. Cuando se dé esta hiperfosforilación, sabemos que entonces esos factores de transcripción van a ser liberados y van a ir al núcleo para llevar a cabo la expresión genética para llegar a la fase G, a la fase S. Vemos entonces que el punto de control en la fase S es un punto en el cual se requiere de que todo el ADN tiene que ser replicado, es decir, cada uno de las cromátidas y cromosomas debe ser duplicado, pues, para que cada célula hija tenga una copia idéntica del ADN, que es la información necesaria para que la célula pueda sobrevivir y llevar a cabo sus funciones pertinentes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos proteínas y tenemos complejos que pueden llevar a cabo esas funciones, ¿no? Por ejemplo, la helicasa, que va separando las bases nitrogenadas, o si no, las ADN polimerasas, que van uniendo los fragmentos y replicando la cadena, ¿cierto? Hay que tener en cuenta entonces de que el ADN en células eucariotas es demasiado grande, por lo cual van a haber varios puntos de orígenes, ¿cierto? Y esto va a ser, por ejemplo, un punto de origen, otro y otro punto de origen, los cuales van a ser horquillas de replicación. No obstante, de vez en cuando pueden ocurrir problemas con respecto a estas replicaciones debido a el emparejamiento erróneo, o digamos problemas para seguir transcribiendo, ¿cierto? Razón por la cual este es el punto de control en el cual va a actuar la enzima quinasa ATR, misma que se une a estas horquillas de replicación y detiene pues la misma función de replicación, ¿cierto? Es decir, inhibe su replicación del ADN, mientras los errores producidos pues por la misma son arreglados. A partir de este punto, entonces se puede pasar a la fase G2. Y bueno, para el punto de la fase G2 vamos a tener que entonces CDK1, es decir, el otro tipo de quinasa dependiente de ciclina, se va a unir a ciclina B. La ciclina B pues evidentemente no estuvo presente en cada uno de estos pasos, por lo cual debe de iniciar su síntesis. Sin embargo, para que este complejo se active, debemos de eliminar este grupo fosfato que no permite la unión con la ciclina B, por lo cual digamos que esta quinasa no es pertinente, y de hecho lo que está haciendo es inhibiendo o desactivando este complejo, ¿cierto? Su función. Al mismo tiempo, pues la fosfatasa, la CDC25B, lo que hace es fosfatar, ¿cierto? O sea, lo que hace es desfosforilar esta parte para que se pueda dar esta unión, y pues esta quinasa, la CDK, fosforila esta unión para pues finalmente activar este complejo, ¿cierto?
Entonces, básicamente se va a dar un aumento de la síntesis de ciclinas B para poder avanzar al siguiente ciclo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que se viene de un ciclo de replicación, de una fase de replicación, en la cual vamos a tener en cuenta que pueden llegar a haber daños de ADN, ¿cierto? Estos daños de ADN van a ser detectados por mRNA, que es un complejo proteico constituido por estas proteínas, ¿cierto? Entonces, este complejo lo que va a hacer es que va a atraer a ATM y ATR, los cuales a su vez van a activar a CHK1 y CHK2. Cada una de esas son básicamente proteínas quinasas, los cuales van a producir pues una cascada de fosforilación, ¿cierto? Entonces estas quinasas lo que hacen es que impiden el inicio de la fase M, es decir, de la fase de la mitosis. Por lo tanto, si en este punto de control mRNA detecta un daño en el ADN, lo que va a hacer es que va a activar o va a fosforilar a ATM y ATR, los cuales a su vez van a fosforilar a CHK2 y CHK1, es decir, van a activarlas. Esto lo que va a producir es la inducción de la inactivación de CDS25S, ¿cierto? Esta, como vemos ahorita, es una fosfatasa que elimina ese fosfato para poder darse la unión entre la ciclina B y la CDK1, como lo observamos aquí, ¿cierto? Razón por la cual, si esta está desactivada, este complejo no se va a activar. Y si este complejo, pues evidentemente no se activa, lo que se va a producir de ahí en adelante no va a poder llevarse a cabo, es decir, la mitosis. Por ende, mientras el daño permanezca, la CDC25 va a estar desactivada y entonces no se va a producir, no se va a seguir al siguiente paso del ciclo. Siempre y cuando el daño permanezca, pues se va a activar, como ya vimos anteriormente, el gen de la P21, ¿cierto? Es decir, este factor que pues va a llevar a la muerte celular, es decir, la apoptosis. Listo, como lo observamos evidentemente aquí, podemos ver que pues después de la fase S, continuamos con la fase G2, en la cual vamos a tener activas la ciclina A con la CDK1 y que estas pues van a actuar para poder producir la ciclina B con CDK1. La CDC25B va a poder desfosforilar y actuar para que la ciclina B se una. Sin embargo, si eso no ocurre, pues se va a llevar a cabo la apoptosis celular, ¿cierto? Ahora llegamos a la parte de la mitosis, el punto de control de la fase M se va a dar entre la metafase y la anafase. En este punto pues vamos a tener en cuenta que los cromosomas van a estar en el plano ecuatorial de la célula, a la vez de que pues los microtúbulos se van a iniciar a unir a los centrómeros, es decir, a la proteína del cinetocoro de cada uno de los cromosomas para que en la anafase los cromosomas sean repartidos equitativamente en cada célula, ¿cierto? Es decir, el centrosoma va a expulsar sus microtúbulos para la unión a cada cromatina, ¿cierto? Y de esa forma poder dar la distribución equitativa. Pero lo que sucede en este caso es que debe de confirmarse de que cada uno de los cromosomas esté correctamente unido a los microtúbulos. ¿Para qué? Para evitar aberraciones cromosómicas, es decir, deleciones, trisomias, translocaciones, como por ejemplo el síndrome de Down, que sería por ejemplo una trisomía del cromosoma 21, es decir, una triplicación o 3 cromosomas del cromosoma 21 aquí, o el síndrome de Patau, que sería del cromosoma 13, es decir, de ese cromosoma en el cariotipo humano. Razón por la cual este es uno de los puntos, digamos que, con más relevancia para evitar tipos de enfermedades o síndromes debido a carencias cromosómicas, ¿cierto? Es decir, aberraciones cromosómicas. Entonces, lo que sucede es que cuando un cromosoma no está totalmente unido, es decir, cuando aquí tenemos que el cinetocoro no está unido a los microtúbulos correspondientes al otro polo de la célula, se va a activar el SAC, es decir, en el cinetocoro se va a dar la síntesis de un complejo proteico, el SAC, el cual va a ser liberado y va a inactivar o desactivar a APCC. APCC en este caso cumple la función de degradar la securina y al mismo tiempo también de degradar la ciclina B. ¿Qué pasa? Pasa que la securina lo que hace es desactivar la separasa, que la separasa lo que hace es partir o digamos que degradar las SCC1, que las SCC1 son las proteínas que unen a estas dos cromátidas. Por lo tanto, cuando SAC es activado, APCC se desactiva, permitiendo que securina desactive a la separasa y entonces todo este ciclo se pare por un instante, es decir, que digamos este proceso de metafase a anafase no avance hasta que cada uno de los cinetocoros de cada una
de cada uno de los cromosomas sea finalmente unido pues con los microtúbulos, ¿cierto? Aquí entonces tenemos que la CDK1 unido con la ciclina B lo que hace es inactivar a la separasa pues para evitar las aberraciones cromosómicas, ¿cierto? Una vez pues de que ya tenemos un cromosoma totalmente unido con fuerzas de tracción equivalentes en cada una de sus partes, se puede llevar a cabo entonces la anafase. Para ello entonces la APCC nuevamente se activa, es decir, la SA, que es el complejo que la desactiva, desaparece y nuevamente este complejo se activa degradando la securina y también degradando la ciclina B, haciendo que la CDK1 quede libre y pues por ende desactivada y que la separasa ya no sea desactivada, por ende pueda romper esta unión entre las cromatinas y llevar a cabo la anafase, como se puede observar aquí. Es decir, el punto de control consiste en que cada uno de los cromosomas debe estar alineados en su plano ecuatorial, a la vez de que deben estar perfectamente unidos con cada uno de esos microtúbulos para llevar a cabo la separación y la distribución equivalente de los cromosomas para cada célula, ¿cierto? Como se dice, después de esto pues sigue la telofase, donde la célula se divide en dos, y pues ya a partir de este punto ya no hay digamos que más regulaciones por la señalización celular. Entonces básicamente se daría todo ese tipo de ciclo en el cual tenemos que tener en cuenta que cada punto del ciclo es pertinente para evitar aberraciones, para evitar digamos que daños en el ADN y evitar pues enfermedades de tipo cancerígenas, por ejemplo. Listo. Ahora, en esta parte del diagrama podemos observar otra vía diferente, otra vía alterna, la cual es la WNT Frislet, ¿cierto? Este tipo de vía de hecho tiene dos receptores, un receptor Frislet y un correceptor, que lo podemos observar aquí, que es el denominado LRP56. Y esto lo que hace es activar básicamente la caderina, es decir, la beta-catenina, para poder esta misma activar la TCF, que TCF es básicamente un factor de transcripción, el cual va a ir directamente al núcleo para llevar a cabo la expresión genética. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente podemos decir que la beta-catenina es una molécula, es una proteína que se encuentra en el citosol o en el citoplasma rondando libremente. Sin embargo, tenemos por ejemplo aquí, este sería el receptor Frislet, que es un receptor que atraviesa 7 veces la membrana, es decir, tiene un dominio extramembrana e intermembrana, y este básicamente lo que hace es unirse a la señal para poder activar el LRP56, que es su correceptor. Sin embargo, pues en su forma activada lo que vamos a observar es que básicamente la beta-catenina puede estar fácilmente rondando por el citoplasma y llega a un complejo proteico, es decir, este de aquí, que es el encargado de la degradación de la misma molécula. Este básicamente va a estar compuesto por GSK3, que es una proteína que lo que hace es fosforilar a la beta-catenina al igual que CK1, es decir, ambas proteínas lo que se encargan es de la fosforilación de la misma, es decir, de su activación, por decirlo de alguna forma. Por otra parte, la adsina lo que se encarga es de unir todo ese complejo proteico y APC lo que se encarga es de permitir o de lograr de que GSK3 fosforile a la beta-catenina en el lugar indicado. Ahora, la fosforilación de este compuesto lo que provoca es la ubiquitinación, es decir, de que se unan varias ubiquitinas en un lugar específico de la proteína, pues evidentemente promovidos por el beta-TLCP. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que la beta-catenina quede marcada, es decir, que quede ubiquitinizada, y eso lo que hace es hacer que la misma se dirija al proteosoma, ¿cierto? Este proteosoma o proteasoma lo que hace es degradar las moléculas, es decir, degradar aquellas moléculas que están dañadas o que no tienen alguna función, por lo cual esta misma va a entrar al complejo proteico para que se degrade en sus respectivos aminoácidos y péptidos. Y esto es básicamente un ciclo natural, es decir, la beta-catenina no puede activar el factor de transcripción TCF1, pues para lograr la transcripción genética o la expresión genética. Razón por la cual lo que podemos decir es que básicamente esto es un equilibrio en el cual digamos que la beta-catenina normalmente sin la activación de sus receptores va a estar degradándose, sintetizándose y degradándose, ¿cierto? Por otra parte podemos decir que la caderina E, que es una proteína que podemos observar aquí en el diagrama, esta proteína básicamente es una glicoproteína que se encarga de la adhesión celular, es decir, de la arquitectura de la célula y del mantenimiento de su rigidez con respecto a células vecinas, ¿cierto? Y pues que depende del calcio, que más adelante ya vamos a ver cómo es que se activa el mismo. Ahora, en su forma activa vamos a decir que la WNT, que también es una lipoglucoproteína, se va a unir al receptor Frislet, lo cual va a hacer que se active el receptor o el correceptor LRP56.
Cuando una vez esta se activa, va a haber una fosforilación en este punto, ¿cierto? Donde la adsina va a tener afinidad con este receptor, ¿cierto? Entonces, como la adsina tiene afinidad con este receptor, se va a unir impidiendo que este mismo complejo proteico degrade a la beta-catenina. DSH, como podemos observarlo en esta parte, representa Dis-Hebele, ¿cierto? Que básicamente se une al receptor Frieslet para poder activar el corrector y para poder lograr que este complejo proteico quede unido en la proteína, o sea, quede unido en el receptor de la membrana y que de esta forma beta-catenina no pase por la degradación mediante el proteosoma. En este punto, entonces, beta-catenina puede dirigirse al núcleo y cuando se dirige al núcleo puede activar el factor de transcripción TCF1, que pues al mismo tiempo lo que hace es la síntesis de varias proteínas. En este caso, por ejemplo, puede sintetizar la ciclina D, que como ya lo habíamos visto antes, la ciclina D es uno de los complementos para el complejo CDK-ciclina, la cual actúa en la CDK4 y CDK6 para el inicio del ciclo celular en el primer punto, ¿cierto? En el G1S. Por lo cual podemos observar y podemos decir de que las distintas señalizaciones y las distintas señales que llegan a distintos receptores pueden provocar pues diversos mecanismos o digamos que diversas rutas en las cuales algunas son dependientes de otras y todas digamos que funcionan en armonía para un mismo objetivo. El factor de transcripción activado pues evidentemente es para la proliferación celular, es decir, para el inicio del ciclo celular, es decir, mitosis, como podemos ver anteriormente. Ahora, si la beta-catenina pues no es degradada, puede inducir una proliferación celular descontrolada, claro, como lo habíamos visto antes. Si nosotros observamos que pueden haber fallas genéticas o digamos fallas con respecto a las estructuras de sus degradantes, pues lo que va a suceder es que no va a haber un control y la síntesis de ciclina D va a ser descontrolada, lo cual va a producir de que la célula inicie a tener un crecimiento descontrolado, ¿cierto? Y aquí pues la estructura de la misma proteína. Viéndolo aquí en el esquema podemos ver que entonces WNT se une al receptor al cual activa a la DSH. Este mismo lo que hace es que une el complejo proteico, es decir, CSK3 beta, y este CSK3 beta lo que hace es desactivar a APT, que como ya hemos visto, APT es un inhibidor ¿de quién? Es un inhibidor de beta-catenina, ¿cierto? Una vez de que este ya está unido mediante la adsina al coreceptor, la beta-catenina puede quedar libre. ¿Para qué? Para activar THF y lograr llegar al núcleo para llevar a cabo la transcripción genética de determinadas proteínas.